Don Mateo vivía junto al mar con su esposa Josefina y sus 3 hijos pequeños, Carlitos, Marisol y el menor, Diego. Su casa era de madera, envejecida por la sal marina y el tiempo, con una estrecha terraza que daba al horizonte. Cada mañana, mientras el cielo aún estaba estrellado, salía en silencio con su linterna de queroseno y una bolsa con un trozo de tela vieja, esperando que ese fuera el día en que el mar se apiadara de su red. Pero el mar parecía silencioso, como burlándose de su fe. En las últimas semanas, don Mateo había regresado cada vez más tarde, con las manos vacías. Las olas solo traían silencio, y la red mojada pesaba menos que su corazón. Intentó ocultárselo a sus hijos, pero el estómago revuelto de hambre y la garganta reseca de humillación lo delataban en sus ojos. Josefina, firme como una roca, escondía sus lágrimas en el trapo de cocina e insistía en mantener la mesa puesta, incluso cuando solo había agua caliente con sal en el plato. «Hagamos como si hoy tocara. Sopa de pescado, vale mis amores», decía, intentando transformar la nada en cariño. Marisol sonreía con dulzura, pero Carlitos empezaba a comprender el significado de aquel silencio desde la olla. En el pueblo, los vecinos observaban con miradas que mezclaban lástima y desprecio. Don Pedro, el pescador más anciano, comentó irónicamente mientras remendaba su red frente a su casa: «Dicen que cuando el mar está en calma, es porque Dios le ha dado la espalda. Y ese hombre de ahí, algo muy malo habrá hecho». Las palabras resonaron como flechas en el pecho de Mateo, pero permaneció en silencio, guardándose para sí el peso de cada juicio. Doña Carmen, la suegra de Josefina, sin embargo, no se anduvo con rodeos. «Josefina, hija mía, te estás consumiendo junto a un hombre al que no le queda suerte ni con qué vivir. Un pescador que regresa con las manos vacías ya no es pescador, es solo una carga». Una tarde, Diego, con tan solo 4 años, miró a su padre y le preguntó: «Papá, ¿está enojado el mar contigo?». Mateo se quedó sin palabras. Miró al niño con lágrimas en los ojos y simplemente lo abrazó fuerte, sin saber qué responder. ¿Cómo se le explica a un niño que a veces, incluso con esfuerzo, fe y un corazón puro, las bendiciones parecen demorarse? ¿Cómo se le dice que Dios escucha, incluso cuando todo a su alrededor grita silencio? Josefina intentó mantener viva la llama de la esperanza. «Mateo, has superado otros momentos difíciles. Quizás este sea solo otro que vino a poner a prueba nuestra fe. Dios no nos olvida. Él nos observa». Pero las palabras, aunque dulces, parecían no tener cabida. Mateo respondió con un asentimiento, intentando contener la ira que amenazaba con invadir su alma. Las noches se alargaban. El sonido de las olas, antes un consuelo, ahora parecía una burla. Y en el pueblo los susurros se hacían más fuertes. «Debería vender ese viejo barco y buscarse un trabajo de verdad», dijo una mujer en el mercado. Otra respondió: «Algunos hombres se aferran tanto a sus sueños que dejan que sus hijos pasen hambre por orgullo». Estas eran las palabras, invisibles como puñales, que acompañaban a Mateo en cada viaje al mar. Pero no las respondió. Lo guardaba todo en su corazón, donde la fe luchaba contra el desánimo. En el fondo, aún creía que Dios veía, que el Creador no olvida a quienes perseveran, que la justicia divina, incluso cuando tarda, no falla, y que un milagro, por pequeño que sea, puede llegar precisamente cuando el alma ya no tiene fuerzas para pedir. Pero era en lo más profundo de aquel doloroso silencio, donde solo respiraba aún la fe, que algo invisible ya se agitaba. Y el mar, hasta entonces silencioso, preparaba una respuesta que ningún pescador del pueblo podría haber previsto.
La humillación empezó a gestarse dentro de la casa, como una sombra que se colaba por los rincones. Doña Carmen, la suegra de Mateo, empezó a aparecer casi a diario. No venía a ayudar, ni a traer harina ni caldo caliente para los niños. Siempre entraba con la barbilla en alto, la mirada penetrante y esa voz crítica que hacía que Josefina se marchitara por dentro. En cuanto cruzaba el umbral, echaba un vistazo a la mesa vacía y soltaba sus frases venenosas. Josefina, hija mía, te mereces un hombre de verdad, no a este fracasado con un barco agujereado. Las palabras caían al suelo como cuchillas, cortando la poca paz que quedaba. Josefina intentó que Mateo no la oyera, pero la casa era pequeña y la humillación resonaba en las paredes. Fingió estar ocupado ajustando una red rota, pero le temblaban las manos. El pecho le ardía. La fe a la que aún intentaba aferrarse parecía escapársele entre los dedos. Escuchó sin responder, porque sabía que si abría la boca, podría decir algo de lo que se arrepentiría. La vergüenza, sin embargo, era un fuego lento que consumía su dignidad. Dolía más que el hambre, más que el peso del mar vacío. Era la sensación de ser visto como menos, como un fracaso, como un peso muerto. Una tarde, mientras Josefina intentaba coser la ropa remendada de Diego, doña Carmen apareció de nuevo. Miró la tela desgastada y rió con desprecio. «Mírate, hija mía, viviendo como esa gente pobre sin futuro, y todo porque elegiste a este hombre que ni siquiera puede traer un pescado a casa». Josefina suspiró y respondió con firmeza: «Mamá, se esfuerza todos los días». Pero su suegra se burló. ¿Intentando qué? ¿Volver con el viento en contra? Mateo oyó eso y salió al patio respirando, hondo para que el dolor no lo desbordara. Carlitos lo siguió, preocupado. «Papá, ¿qué te pasa?» Mateo se agachó y le pasó la mano por el pelo. «Nada, hijo, solo estoy cansado». Carlitos insistió. «No es nada, papá. Estás triste, ya lo veo». Y allí, en ese instante, la vergüenza se mezcló con un profundo miedo a fallarles a quienes más quería. Pero sin saber cómo explicarlo, acarició el rostro de su hijo y dijo: «Papá todavía cree. Dios no nos olvida». Pero no era solo su suegra. Todo el pueblo parecía haber encontrado un nuevo pasatiempo: humillar a Mateo. Don Pablo, conocido por exagerar siempre las historias que contaba en el bar, nunca perdía una oportunidad. Cuando Mateo pasaba con su red vacía, Pablo aplaudía lenta y teatralmente. «Miren, gente, ahí viene el hombre que pesca viento. Este mar se ha cansado de ti, Mateo. Quizás sea hora de retirar ese barco, ¿eh?» Los otros hombres rieron. Risas cortas y crueles, cargadas de esa sensación de superioridad que nace de la comodidad ajena. En el mercado las mujeres susurraban al paso de Josefina: «Pobrecita, un hombre así le echa la vida a una mujer a perder». Otras añadían: «Se está consumiendo». ¿Y los niños? ¡Qué tragedia! Si fuera yo, ya habría vuelto a casa de mi madre». Josefina escuchó, tragó saliva y siguió caminando. Ella también sentía miedo. Ella también se preguntaba cuánto tiempo podría soportarlo. Pero en el fondo había una llama dentro de ella que se negaba obstinadamente a extinguirse. La esperanza de que Dios lo veía todo, incluso aquello que los ojos humanos no podían percibir. Cada palabra, cada risa maliciosa, cada visita cargada de desprecio golpeaban a Mateo como olas violentas que lo empujaban hacia un abismo interior. Se preguntaba si realmente le pasaba algo, si Dios lo había olvidado, si había dejado de ser digno del mar que siempre lo había sostenido. En los momentos más difíciles, miraba al horizonte y sentía una opresión en el alma, un dolor que no era solo de hambre, sino de pérdida de dignidad,
de fe puesta a prueba, de miedo a fallarle a su propia familia. Pero en el profundo silencio del alma, donde solo queda la verdad, algo aún respiraba. Una pequeña chispa, casi invisible, que insistía en resistirse a la desesperación, y cuanto más se burlaban de él, cuanto más intentaba el mundo aplastarlo, más se hundía Mateo en sí mismo, hasta llegar al fondo de la desesperación, donde solo le quedaba una opción: rendirse o seguir creyendo en el milagro que aún no se ve. Esa noche, el cielo estaba cubierto de densas nubes y ni un rastro de luz de luna perforaba la oscuridad. El pueblo dormía en silencio, pero en el interior de Mateo resonaba un llanto incesante. El hambre ya no era solo física, sino espiritual. Se levantó lentamente sin hacer ruido y salió de la casa. Sus pies descalzos pisaron la tierra fría y húmeda, mientras el viento susurraba entre las palmeras, como si llevara consigo los lamentos que aún no había pronunciado. Caminó hacia la playa, donde el sonido de las olas rompientes le traía recuerdos de tiempos más tranquilos, de días en los que solo tenía que echar la red para volver con comida. Allí, a la orilla, se detuvo. Miró el mar, que se movía en la oscuridad como un gigante indiferente, y respiró hondo. Ningún pez, ninguna palabra de aliento, ninguna respuesta había llegado en los últimos días. Pero, extrañamente, esa noche, el silencio parecía diferente. No era el silencio de la humillación ni del hambre, era el silencio de lo sagrado. Mateo se arrodilló entonces en la arena, aún mojada por la marea anterior. Sus manos descansaban sobre sus piernas y sus hombros se hundían como si el peso del mundo recayera sobre él. Sus ojos, antes tan secos por contener las lágrimas, comenzaron a desbordarse. Pero no lloraba de desesperación, lloraba de rendición. No había palabras ensayadas ni oraciones memorizadas, solo dolor, solo rendición. Si el Señor aún me ve, muéstrame que no estoy solo. La voz salió ronca, como si surgiera de un lugar olvidado en su interior. El viento sopló con más fuerza en ese momento, como si el universo se hubiera detenido a escuchar. Durante unos minutos permaneció allí tendido, con las rodillas hundidas en la arena, el rostro mojado por las lágrimas y la sal, el corazón expuesto sin ninguna armadura. Ningún milagro ocurrió en ese momento. El mar no se abrió, el cielo no brilló, pero en su interior algo se calmó. El dolor seguía presente, el hambre seguía doliéndome, pero el peso parecía más ligero. Se levantó lentamente, todavía en silencio, como si no quisiera despertar a Dios con sus pasos de regreso. El camino a casa fue lento, pero sus pasos ya no arrastraban desesperación. Llevaban un silencio diferente, un silencio lleno de algo que no podía explicar. Quizás era fe, quizás era el comienzo de algo invisible. Al llegar, encontró a Josefina sentada en el borde de la cama, con Diego dormido en su regazo y Marisol acurrucada en una manta. Ella lo miró con ternura y le preguntó en voz baja: ¿Fuiste a pescar? Mateo negó con la cabeza. No, fui a hablar con el mar. Ella lo entendió. No preguntó nada más. Simplemente extendió la mano para que él se acostara a su lado. En la oscuridad de la habitación, con el lejano sonido de las olas afuera, cerró los ojos y respiró hondo. Por primera vez en muchos días, el sueño precedió al miedo. Era como si una fuerza invisible le susurrara consuelo en los oídos. No había promesa. No había certeza, pero había una sensación casi imperceptible, como si algo hubiera cambiado. Al día siguiente, aún sin saber por qué, Mateo se despertó más temprano de lo habitual. El cielo seguía siendo un manto oscuro, pero en su corazón había un destello de luz. Se levantó en silencio y fue al rincón donde guardaba sus hamacas.
Pasó la mano por la tela desgastada, ajustando los nudos con calma. Josefina se acercó y le preguntó, ¿vas a salir otra vez? Él respondió sin dudar, hoy sí, pero no como ayer, hoy voy con esperanza. Ella asintió conmovida. Recé contigo esta noche, incluso sin palabras. Mateo sonrió con la mirada y sin decir nada más, recogió su viejo sombrero de paja y se fue. Lo que no sabía era que cada lágrima de esa oración silenciosa ya había sido escuchada, y que mientras lloraba en la arena, Dios ya estaba moviendo las aguas por dentro y por fuera. La marea estaba a punto de cambiar, pero aún en silencio, porque así funciona la fe. Primero en el alma, antes de tocar el mundo. Apenas el amanecer había rozado el cielo cuando Mateo se levantó en silencio. Josefina seguía profundamente dormida con sus hijos acurrucados a su alrededor, y él, sin hacer ruido, recogió las redes, su viejo sombrero y salió de la casa. Sus pies tocaron la tierra fría y su corazón latía a un ritmo lento y resignado. No había entusiasmo ni expectativa, solo un impulso interior, como si una fuerza invisible lo empujara hacia el mar esa mañana. Ni siquiera podía decir por qué iba. No esperaba peces, no esperaba ninguna señal. Era solo un hombre destrozado que regresaba al lugar donde todo comenzó. Al llegar a la orilla, el mar estaba en calma. No había viento ni movimiento en las aguas. Mateo empujó la pequeña embarcación con esfuerzo, subió y comenzó a remar lentamente. La madera crujió como si también estuviera cansada. No tenía aceite para el motor, pero no lo necesitaba. En ese momento, la travesía era más espiritual que física. Cada palada era como una plegaria silenciosa. Llegó al lugar donde solía echar sus redes. Miró a su alrededor. El cielo comenzaba a aclararse tímidamente y una suave brisa le rozó la piel. Por un instante se quedó quieto, y entonces, en un gesto casi automático, echó la red al mar. No había prisa ni esperanza, solo un profundo suspiro que escapó de su pecho como una despedida. Si no es hoy, que sea el fin. Pasaron los minutos. Mateo, sentado en el fondo del bote, mantenía los ojos cerrados. El sonido de las olas contra el casco era el único diálogo que oía, pero algo extraño rompió el silencio. Un tirón brusco. Abrió los ojos, desconfiado. Otro tirón, más fuerte, hizo que el bote se inclinara peligrosamente hacia un lado. Sobresaltado, se levantó de repente y agarró con fuerza la cuerda de la red. Estaba pesada, pesada de una manera que no había sentido en mucho tiempo. Sus brazos temblaban por el esfuerzo. Su corazón, que parecía muerto desde hacía días, comenzó a latirle con fuerza. «Es imposible». «Está viva», murmuró con los ojos abiertos. Tiró con todas sus fuerzas y con cada movimiento la red emergía lentamente, húmeda, palpitante, reluciente, hasta que finalmente rompió la superficie y allí estaba. Una cantidad absurda de peces, grandes, brillantes, de un color plateado vivo bajo el primer rayo de sol. El agua goteaba de sus escamas como si llorara luz. Mateo se quedó sin palabras. Sus manos temblorosas soportaban el peso del milagro. Se arrodilló en la barca y dejó que las lágrimas fluyeran libremente, mezclándose con el sudor y el agua salada. Miró al cielo, a ese cielo que tantas veces parecía silencioso. «Señor, ¿es esto real? ¿Me oíste?» La respuesta llegó en el tranquilo vaivén de las aguas y la abundancia que llenaba su barca. Con el corazón acelerado, comenzó a ordenar cuidadosamente los peces como si temiera que desaparecieran en cualquier momento. El pequeño y viejo bote parecía incapaz de albergar tanta vida. Tuvo que atar algunas redes para evitar que se escaparan.
Cuando se dio cuenta, el sol ya había salido un poco más alto, y él seguía allí, tratando de comprender cómo, en medio de su desesperación, algo tan inexplicable lo había tocado. Remó de regreso con dificultad. El bote pesaba, y él también. Pero era un peso diferente, un peso de bendición, de abundancia, algo que nunca antes había sentido. Las lágrimas seguían brotando sin previo aviso, pero ya no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alguien que había visto suceder lo imposible, sin fanfarrias, sin previo aviso, justo en el momento preciso. Mientras Mateo avistaba la playa, aún a lo lejos, vio acercarse las primeras figuras. Parecían sombras en el horizonte, pero una de ellas echó a correr al reconocer el barco. Era Carlitos, con los ojos y los brazos abiertos. «Papá, papá, trajiste pescado». Mateo no respondió, solo saludó con la mano, y el niño gritó al pueblo: «Vengan a ver, el barco de papá está lleno». Y lo que emergió de aquellas aguas aquella mañana, no. Solo cambió la vida de don Mateo, también cambió la mirada de quienes lo vieron, porque allí, ante todos, algo imposible se había impuesto al sol. La luz del sol aún se derramaba tímidamente sobre la playa cuando la pequeña barca de Mateo empezó a acercarse, tan cargada que parecía a punto de hundirse. Las ruedas de las gaviotas ya volaban en círculos, atraídas por el intenso olor a pescado fresco que impregnaba el aire. Desde el interior del pueblo, alguien gritó: «¡Es la barca de Mateo!». Fue como si se hubiera roto un hechizo de silencio. Las puertas empezaron a abrirse. Pasos apresurados resonaron por los estrechos callejones y los niños corrieron hacia la arena. Josefina, al oír el alboroto y reconocer el sonido del viejo casco arrastrándose entre las olas, dejó todo lo que estaba haciendo y salió corriendo. Se le llenaron los ojos de lágrimas al ver a su esposo remando con esfuerzo, rodeado de redes desbordadas, tan pesadas que se desbordaban por los costados del bote. Se llevó la mano a la boca y susurró para sí misma: «Dios mío, ¿es esto real?». Los niños del pueblo llegaron primero. Carlitos corrió al agua gritando: «Te lo dije, te dije que papá lo lograría». Marisol y Diego los siguieron de cerca, descalzos y sonrientes, mientras los adultos comenzaban a reunirse en la orilla de la playa. En pocos minutos, casi todo el pueblo estaba allí reunido, contemplando con asombro la escena que parecía sacada de un cuento antiguo. Enormes peces plateados, con escamas, que reflejaban la luz del sol como joyas del mar, cayeron de las redes y cubrieron el fondo de la barca. Eran tantos que ni siquiera cabían los pies de Mateo. Josefina se acercó lentamente, todavía en shock. «Mateo, ¿de verdad?». Bajó del barco, con las piernas temblorosas, sudoroso, la cara bañada en una mezcla de lágrimas y agua de mar. Tomó las manos de su esposa y simplemente dijo, con la voz entrecortada por la emoción: «Lo oyó, Josefina, lo oyó». Don Pablo, el mismo vecino que tantas veces se había burlado de él en las semanas anteriores, se acercó con expresión incrédula. Se ajustó el sombrero, se rascó la barbilla y murmuró: «Nunca había visto un pez de este tamaño en estas aguas. En todos mis años. Nunca». Intentó sonreír, pero la vergüenza le endureció el rostro. Otros pescadores se acercaron en silencio. Algunos miraban a Mateo con respeto, otros con asombro. Uno de ellos, llamado Ramón, quien antes se había negado a compartir técnicas o consejos sobre las mareas, ahora preguntaba casi en un susurro: «¿Hasta dónde llegaste, Mateo? ¿Qué parte del mar te dio esto?». Pero Mateo simplemente respondió: «No fue el mar quien me lo dio, fue Dios». Los ancianos del pueblo intercambiaron miradas,
como si intentaran recordar alguna leyenda, algún precedente de algo así, y cuanto más observaban, más parecían comprender que este milagro no era solo un golpe de suerte, era el testimonio viviente de algo mayor. La energía en el aire cambió. La gente ya no hablaba de fracaso, sino de fe. Ya no hablaban de mala suerte, sino de esperanza. Josefina, con los ojos brillantes, empezó a ayudar a su marido a descargar el pescado. Los niños aplaudían, intentando contar cuántos había. Diego dijo: «Hay suficiente pescado hasta para nuestro vecino». Y todos rieron. Por primera vez en semanas, el pueblo rió sin sarcasmo. Rió con alivio, con reverencia. Mateo contempló el cielo en silencio. El mismo cielo que semanas atrás había parecido tranquilo ahora brillaba con tonos dorados sobre las olas. Algo en su interior se calmó, como si su alma se hubiera purificado esa mañana. Las palabras burlonas que había escuchado, las miradas desdeñosas, todo parecía lejano. Había tocado las profundidades de la desesperación. Pero ahora era testigo vivo de la respuesta invisible que solo la verdadera fe conoce. Pero lo que realmente paralizó al pueblo estaba por venir. Porque el milagro que todos presenciaron era aún pequeño comparado con lo que Dios tenía preparado para conmover corazones. Y lo que había comenzado como un grito solitario junto al mar, ahora comenzaba a extenderse como una llama viva entre quienes presenciaron lo imposible. El sol aún estaba alto cuando llamaron a la puerta de Mateo. Primero llegó don Pablo, el mismo hombre que se había reído, burlado y dicho que el mar se había cansado de él. Ahora sus ojos reflejaban una inquietud contenida, casi vergüenza. «Mateo, yo vine a ver si aún había pescado para vender. Mi esposa me oyó y me envió aquí». Mateo lo observó un momento. No había ironía ni arrogancia, solo el reconocimiento de que algo mucho más grande había sucedido. No dijo mucho, simplemente asintió y se dirigió a las cestas improvisadas que había preparado con la ayuda de Josefina. Les entregó 2 pescados grandes envueltos en hojas de plátano. Don Pablo, sin saber a dónde mirar, murmuró: «Gracias y perdón por mis palabras. Fui un tonto». Tras él llegaron otros. Don Ramón, que antes ni siquiera miraba a Mateo, trajo cambio, avergonzado. Doña Beatriz, siempre chismosa, ahora sonreía con un paño al hombro y preguntaba con dulzura: «¿Queda uno pequeño, Mateo? Para mi nieto». Con cada nuevo rostro en la puerta, Mateo sentía que el verdadero milagro no estaba solo en los peces que brillaban en las redes, sino en los corazones que poco a poco se rompían ante lo que ya no podían negar. Y entonces, al caer la tarde, apareció doña Carmen. Josefina la vio acercarse por la verja y sintió una punzada en el pecho. Imaginó lo que oiría esta vez, pero su suegra no tenía su expresión habitual, tenía los ojos húmedos y la voz baja. «Josefina, hija mía, yo vine a ver si necesitas ayuda. Puedo cuidar a los niños mientras te organizas. Y si sobra pescado, puedo prepararlo a mi manera». Josefina no pudo responder de inmediato. Simplemente asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Por primera vez, esas palabras salieron sin juicio, sin veneno. Dentro de la casa, el ambiente había cambiado. La mesa, que tantas veces había estado vacía, ahora olía reconfortante a sopa caliente hecha con el pescado milagroso. Josefina removía el caldero con manos temblorosas de gratitud. «Mateo, mira esto. Nuestros hijos están comiendo con gusto». Carlitos mojó su pan en el caldo espeso y sonrió. «Mamá, esta sopa es la mejor del mundo». Marisol aplaudió. Diego se lamió los dedos, y en medio de todo esto, Josefina se detuvo, levantó el cucharón
y dijo con voz entrecortada: «Solo le pedí a Dios que no los dejara dormir con hambre otra vez». Él me escuchó, Mateo. Mateo observaba todo en silencio. El vapor de la sopa subía lentamente, trayendo consigo el aroma de la abundancia y la respuesta divina. La casa, que durante días había sido un templo de silencio y desaliento, ahora latía de vida. No era solo comida en el plato, era dignidad restaurada, era la fe que se alimentaba en cada cucharada. Era la presencia de algo más grande que llenaba cada rincón. Mientras los niños reían y comían, y Josefina volvía a sonreír, Mateo se permitió apoyarse en la puerta de la sala y cerrar los ojos un momento. El sonido que oía ahora no era el de las olas burlándose de su hambre. Era el sonido de la esperanza que regresaba, como una música suave que apacigua el espíritu. Afuera, la gente seguía llegando, preguntando si había más peces, queriendo escuchar la historia con sus propios oídos. El milagro que había llenado las redes no fue solo físico. Conmovió al pueblo, conmovió a los vecinos, conmovió a la suegra que antes solo sabía juzgar, pero, sobre todo, conmovió los corazones de aquella casa, donde la fe había resistido la vergüenza, la escasez y las palabras duras. Ahora era como si cada escama reluciente llevara grabadas antiguas promesas que por fin comenzaban a cumplirse. Y entre las risas de los niños y el vapor de la olla, se gestaba una certeza. La fe que perdura, incluso cuando todo se derrumba, siempre es recompensada con algo inexplicable. La mañana siguiente llegó con un aire diferente, más ligero, como si hasta el viento hubiera cambiado de dirección. Don Mateo, aún con el aroma del mar en la piel y la mirada marcada por las noches de insomnio, tomó una decisión que parecía sencilla, pero que tenía la fuerza de un nuevo comienzo. Separó algunos de los peces que había pescado con tanto esfuerzo y milagro y, con la ayuda de Josefina, organizó un espacio en la parte trasera de la casa para secar y conservar los ejemplares más grandes. Lo que había aprendido de su padre muchos años atrás, cuando aún era niño, y el mar era más generoso. Nos quedaremos con estos. Nunca se sabe qué nos deparará el mañana, dijo, mientras extendía el pescado para que se secara al sol en tendederos improvisados hechos con ramas y alambre. Josefina asintió con firmeza. Y los demás los venderemos, pero solo a quienes vengan con respeto. Todavía recordaba bien quién se había burlado de su sufrimiento. La noticia corrió por la región como el viento que sopla sobre los campos después de la lluvia. No solo los aldeanos, sino también pescadores de los alrededores comenzaron a llegar, todos curiosos por la historia del pescador que, tras semanas de marea baja, regresó con su barca casi hundida por la abundancia de pescado. Algunos vinieron a comprar, otros a escuchar. Un hombre de barba cana, llamado don Ernesto, llegó de un pueblo a 2 horas de distancia. «He oído que tienen buen pescado. Y una historia aún mejor», dijo, mirando a Mateo a los ojos. Con el dinero de sus primeras ventas, Mateo no lo pensó 2 veces. Fue a la ciudad y compró redes nuevas, más resistentes y anchas. También compró un motor más potente para su vieja barca, que hasta entonces solo había navegado gracias a la fuerza de sus brazos y su fe. Mandó reparar el casco agrietado y reforzar la estructura. La pequeña barca, que durante mucho tiempo había sido objeto de burlas entre los demás pescadores, ahora atraía la atención allá donde iba. «Miren, ahí está la barca milagrosa», decían algunos, con reverencia disfrazada de curiosidad. Poco a poco, la gente empezó a llamar a su puerta no solo para comprar pescado, sino también para pedir consejo. Los jóvenes pescadores querían saber dónde echar las redes, cómo sentir la corriente, cómo preparar los anzuelos.
Pero lo que más les impresionaba era que Mateo no solo hablaba de técnica, hablaba de paciencia, de fe, de escuchar al mar con el corazón y no solo con los ojos. La pesca empieza aquí dentro. Decía, señalándose el pecho, si solo piensas en lo que vas a ganar, el mar lo siente, pero si vas con un espíritu puro, hasta el silencio se convierte en respuesta. La transformación fue tan visible que en pocos días llegó a oídos del gobierno local. Un representante apareció en el pueblo, con pantalones de vestir, zapatos polvorientos y una carpeta bajo el brazo. Vinimos por lo que llaman el milagro de la marea. La prensa está interesada. Quieren saber más sobre este hombre que se ha convertido en un símbolo de superación, dijo, sorprendido por la sencillez de la casa y la humildad de sus habitantes. Mateo no entendió de inmediato el motivo de la visita. Nunca buscó la fama ni los focos, pero escuchó atentamente y respondió con sinceridad: yo no fui quien provocó esto, simplemente no me rendí, y el día que más me dolió fue cuando Dios decidió mostrarme que seguía ahí. Quienes antes se burlaban de él, ahora lo escuchaban en silencio. Don Pablo, por ejemplo, empezó a sentarse en el mismo banco de madera donde solía criticar, solo para oír a Mateo hablar del mar. Su suegra, doña Carmen, empezó a invitarlo a comer los domingos, con voz más suave y gestos más delicados. Y los niños, acostumbrados a ver a su padre regresar con las manos vacías, ahora corrían a ayudarlo a descargar cada nueva pesca de las redes. El pueblo había cambiado, pero lo que más había cambiado era el tono con el que lo llamaban. Ya no era el pobre pescador fracasado. Era Mateo, el hombre que perseveró, el hombre que fue escuchado por Dios, el hombre que ahora enseñaba a otros el valor de la fe, incluso cuando el mundo guarda silencio. Y aquel de quien antes se burlaban, ahora era escuchado con respeto y silencio, porque todos sabían, algo más grande había pasado por allí. Las mañanas en el pueblo ya no empezaban con susurros ni miradas desdeñosas. Empezaban con el olor a pescado asándose a fuego lento, con niños riendo al correr entre las casas y con voces que intercambiaban saludos como hacía mucho tiempo que no se oían. Mateo, incluso con las cestas llenas y la vida finalmente respirando aliviada, no quería quedárselo todo. Al tercer día después del milagro, apartó una generosa porción del pescado restante y se marchó con paso tranquilo, tocando puertas que, como la suya, habían probado el amargo sabor de la escasez. Primero fue a casa de doña Tomasa, una viuda anciana que vivía con 2 nietos pequeños y rara vez salía. Cuando Mateo apareció con un paquete cuidadosamente envuelto de hojas frescas y cordel, ella apenas podía creerlo. «Pero, hijo mío, no tengo con qué pagar», dijo, intentando negarse. Mateo sonrió con la mirada. «Ya pagaste. Pagaste con tus oraciones, que sé que nunca cesaron». Ella lo abrazó fuerte y lloró sin vergüenza. Fue allí donde comenzó un movimiento que nadie había planeado, pero que parecía escrito por algo mayor. Luego fue a casa de Lázaro, madre de 4 hijos, cuyo esposo había desaparecido en el mar años atrás. Y luego también le llevó pescado a Clara, una joven viuda que cosía para sobrevivir, pero que últimamente apenas podía vender nada. Ninguno de los 3 pidió, ninguno lo esperaba, pero todos entendieron que no era solo comida, era dignidad. Era compartir, era una respuesta. Con el mismo espíritu, Mateo comenzó a observar a los jóvenes pescadores del pueblo. Uno en particular le llamó la atención. Juan, un joven de 20 y pocos años que salía todas las mañanas con una vieja caña de pescar y una bolsa improvisada.
Mateo lo llamó un día. «Juan, ven aquí, toma esta red». Los ojos de Juan se abrieron de par en par. «Pero, señor Mateo, es suya». «Lo era, ahora es suya. Solo prométeme una cosa, úsala con fe. Y cuando tengas más de lo que necesitas, repite esto con otra». Juan aferró la red contra su pecho como si fuera oro. Mientras tanto, Josefina, sin que nadie se lo pidiera, empezó a reunir a algunas madres del pueblo en su sencilla cocina para enseñarles recetas con pescado seco. Caldos nutritivos que se podían preparar incluso con pocos ingredientes. Decía: «No es solo el pescado, es cómo lo usas, es el amor que le pones al cocinarlo, es el cuidado». Las mujeres escuchaban atentamente y algunas lloraban en silencio. Por primera vez sintieron que pertenecían a algo más grande que su dolor individual. Sintieron que las veían. Los niños del pueblo también habían cambiado. Donde antes se peleaban por un pedazo de pan, ahora se compartía. Carlitos le dio un trozo de pescado a un compañero y dijo: «Fue el pescado que Dios le envió a mi padre, ahora es para todos». El gesto se repitió. Otros niños y niñas comenzaron a compartir más. El pueblo, que antes parecía un sálvese quien pueda, ahora se convirtió casi en una gran familia. Se había formado una red invisible, uniendo corazones con hilos de gratitud y esperanza. Incluso los rostros más duros, como el de don Pablo, se suavizaban con el tiempo. Empezó a visitar a Mateo sin segundas intenciones, solo para conversar. «Sabe, compadre, este milagro no fue solo suyo, parece que nos despertó. Dormíamos con los ojos abiertos». Mateo asintió, no con orgullo, sino con humildad. Sabía que no era obra suya. Era una respuesta. Era consecuencia de una fe que no se rindió cuando todo parecía perdido. Y así, sin ruido, sin sermón, sin obligación, el milagro emergió de la red y entró en cada casa, en cada olla, en cada gesto. No terminó en el barco, ni en la playa. Empezó allí, pero se extendió de una forma que nadie pudo contener. Porque cuando la fe es verdadera se multiplica, y cuando el bien se ofrece con verdad, siempre regresa. El titular se difundió rápidamente: «La fe del pescador que movió el mar». Era un periódico local sencillo, impreso en papel barato, pero que llegó a varias regiones costeras del estado. El artículo contaba la historia de un hombre que había resistido el hambre, la vergüenza, la risa cruel, y que, en el día más oscuro de su vida, echó la red sin esperanza y cosechó un milagro. El texto describía su historia con detalle, pero lo más impactante era su tono reverente. No exaltaba la riqueza, no hablaba de fama, hablaba de fe, de perseverancia, de un hombre que se arrodilló ante el mar y fue escuchado. Mateo no se enteró de la noticia hasta que un vecino le trajo el periódico arrugado, con los ojos como platos, y le dijo: «Mira, Mateo, estás aquí. Está todo escrito. Todo el pueblo habla de ello». Tomó el periódico con cautela. Leyó el titular una y otra, en vez como si no pudiera creerlo. Josefina, de pie detrás de él, susurró: «Es verdad, escribieron sobre ti, Dios te hizo visible». Pero lo que realmente nos sorprendió fue lo que ocurrió unos días después. Llegó una carta, entregada por un mensajero del pueblo. Era sencilla, pero escrita a mano, con una caligrafía firme y hermosa. Era de un sacerdote de una parroquia lejana, a más de 3 horas en coche por un camino de tierra. Dijo que había leído el periódico y que, al terminarlo, sintió un llamado en su corazón a conocer al pescador de la fe silenciosa. Humildemente pidió visitar a Mateo, no como periodista ni como autoridad, sino como alguien que quería escuchar más de cerca cómo se sostiene el alma cuando todo parece haber quedado en silencio.
Mateo guardó silencio unos instantes, luego dejó la carta sobre la mesa de madera y dijo: «Nunca hice esto para que me vieran, Dios lo sabe». Josefina respondió con ternura: «Y quizás por eso te ven ahora, a pesar de la creciente...». Atención, Mateo no cambió sus hábitos. Siguió saliendo al amanecer antes de que el sol tocara el cielo en el mismo barquito, ahora más fuerte, y con la misma red, que ya no era vieja, pero seguía siendo su silenciosa compañera. Remó hasta que el mar pareció hablarle, echó la red con paciencia y escuchó al viento como se escucha un consejo. Los vecinos notaron que algo había cambiado en él. No era su ropa ni su postura, era su mirada. Los ojos de Mateo ahora transmitían algo más que... en tranquilidad. Era una paz que no se aprende en los libros, una presencia interior que solo existe en quienes han superado la tormenta y han salido airosos con el corazón intacto. Cuando alguien lo llamaba en la calle, respondía con cortesía, pero sin prisas. Cuando le contaban lo que habían leído en el periódico, simplemente sonreía levemente y volvía a su trabajo. «No fui yo, fue él», decía sin alzar la voz. Los niños del pueblo lo seguían con admiración. Muchos le preguntaban si podían aprender a pescar con él. Algunos adultos, antes orgullosos, ahora escuchaban sus consejos con respeto. Incluso don Pablo, quien antes se había burlado sin piedad de él, pasaba todos los días a saludarlo. «Mateo, hoy el mar huele a pescado. Mucha suerte». Y Mateo, sin resentimiento, respondía con un leve asentimiento. La fe de Mateo había trascendido los límites de las aguas. Ya no era solo la historia del pobre pescador la que acaparaba los titulares. Era la historia de alguien que enfrentó la humillación, el hambre y el abandono, pero no soltó la mano invisible que lo sostenía. Y ahora, sin gritar, sin buscar aplausos, lo escuchaba todo un pueblo y más allá, porque cuando el honor viene de Dios, no necesita aplausos. Se reconoce en el silencio, en la mirada, en el cambio ajeno, y el mundo, incluso sin comprenderlo del todo, no puede ignorarlo. Era un día caluroso, y el sol caía con fuerza sobre las tejas de barro del pueblo cuando una reluciente camioneta negra con matrícula de... La capital subió lentamente por el camino de tierra. Sus neumáticos levantaban polvo, y el extraño sonido del motor llamó la atención de todos. Los niños corrieron a ver quién llegaba. Las puertas se abrieron y salieron dos hombres bien vestidos con gafas de sol, acompañados por una elegante mujer con un portapapeles. Eran personas que no se veían a menudo por allí, y desde luego no vestían ni vestían de esa manera. Preguntaron el nombre de don Mateo. Los condujo hasta él Juan, el joven pescador, que había recibido la red como regalo semanas antes. Mateo estaba en el patio remendando una de las cuerdas de pescar, cuando vio acercarse a los visitantes. Se levantó con calma, se limpió las manos con el paño atado a la cintura y los saludó con un simple «buenos días». El hombre más alto extendió la mano. «Señor Mateo, somos representantes del restaurante, el Puerto de Oro, de la capital. ¿Has oído hablar de él?». Mateo negó con la cabeza. El otro sonrió, casi sorprendido. «Es uno de los más respetados del país. Nos recomendaron lo que aquí llaman el pescado bendito. El dueño quiere probarlo, quizás incluirlo en el menú. Y si el sabor es tan especial como dicen, podemos hacer un contrato de suministro exclusivo. Pago semanalmente. Una cantidad generosa». Josefina, escuchando desde la puerta, se quedó paralizada. No todos los días alguien de la capital venía a ofrecer dinero por el pescado de su marido. Se respiraba un silencio curioso.
Mateo respiró hondo antes de responder. Agradezco su interés, pero no busco riquezas. Todo lo que tenemos aquí proviene de la fe, y la fe no se compra. El pescado que salió del mar ese día no era para hacer fortuna, era para alimentar la esperanza. Los representantes intercambiaron miradas sin saber qué decir. La mujer con el portapapeles los interrumpió. No necesita pensar en términos de riqueza, señor Mateo. Estamos hablando de oportunidades, de crecimiento, de dejar huella en el mundo. Mateo sonrió levemente. Mi huella está en las manos de mis hijos cuando sostienen el pan. Está en la sopa que mi esposa les enseña a las madres del pueblo. Y está en los ojos de los hombres que ahora creen que todavía vale la pena levantarse antes del amanecer. Pero, al darse cuenta de que podía transformar esa propuesta en algo aún más grande, continuó. Ahora bien, si de verdad quieren este pescado, hay una condición. El dinero que paguen no será solo mío. Quiero usarlo para emplear a otros pescadores del pueblo, gente buena que ya lo ha perdido todo, pero que aún tiene fe. Saben cómo lanzar las redes, pero ya no tienen más redes para lanzar. Con esta colaboración puedo comprar equipo, renovar barcos, darles dignidad. Y entonces, lo que empezó con hambre se convierte en una mesa para muchos. Los tres visitantes guardaron silencio unos instantes. Entonces, la mujer del portapapeles anotó algo y asintió. Le llevaremos su propuesta al dueño, pero le adelanto que le gustará, porque historias como la suya valen más que cualquier anuncio. Esa noche, sentado a la mesa con Josefina y los niños, Mateo partió el pescado asado con sus propias manos. Dijiste que no a una fortuna, comentó Josefina, todavía asombrada. No. Dije que sí a algo más grande, dije que sí a compartir. Carlitos lo escuchó y preguntó con curiosidad, ¿qué es compartir, papá? Mateo respondió con calma, es cuando Dios te da más de lo que necesitas, y decides compartirlo con quienes aún no lo han recibido. Y así fue como el pez nacido de 1900. La escasez, el mismo que emergió de una oración susurrada en la oscuridad, comenzó a alimentar a más que una familia. Ahora alimentaba a un pueblo. Alimentó la dignidad, el propósito, la fe. Porque el verdadero milagro no termina con la respuesta. Comienza cuando decides qué hacer con él. Pasó el tiempo y con él llegaron las cosechas invisibles que solo la verdadera fe puede sembrar. El pueblo, antes marcado por la escasez y el juicio, ahora respiraba un aire diferente. Había más sonrisas en las calles, más olor a comida en las casas y más gratitud en los ojos de quienes habían perdido la esperanza. Y entre todas las discretas transformaciones, quizás la más inesperada fue la de doña Carmen, la suegra de Mateo, cuya lengua, antes afilada, ahora parecía haber sido tocada por el mismo milagro que sanó la vergüenza de su familia. Ella, que antes solo tocaba la puerta para juzgar y humillar a su yerno, ahora se sentaba en la banca de la iglesia con sus amigas y hablaba de él con orgullo. Mi yerno, don Mateo, es un hombre de fe, ¿ven? Un hombre de verdad. Nunca alzó la voz. Nunca le dio la espalda a su familia. Y cuando el mundo le dio la espalda, fue Dios quien abrió el mar. Sus amigas escuchaban con los ojos abiertos, recordando vívidamente cuando doña Carmen decía que su hija merecía a alguien mejor. En casa, los gestos de su suegra también cambiaron. Un día llegó con un paño bordado en las manos. Era antiguo, heredado de su madre. Josefina, querida, este era de mi abuela. Quiero que lo conserves. Y de Mateo. Es un símbolo de bendición en nuestra familia. Josefina tomó el paño con cuidado. Se conmovió, pero dijo poco.
Lo que sentía no podía expresarse con palabras. Era como ver cómo un viejo muro se desmoronaba con delicadeza. Una tarde, mientras los niños jugaban en el patio, doña Carmen pidió hablar con Mateo. Él estaba sentado limpiando una de las hamacas, como siempre, con paciencia y en silencio. Ella se sentó a su lado, se ajustó la falda y respiró hondo. Mateo, quería pedirte perdón por cada palabra que dije. Estaba ciego de miedo, de orgullo, no sé. Pero Dios me mostró que la fe tiene ojos donde el mundo está ciego. Eres más que un yerno. Ahora eres un hijo para mí, mi hijo. Mateo dejó de hacer lo que estaba haciendo. No necesitó pensar mucho. Simplemente la miró a los ojos y dijo con firmeza y humildad: «Perdóname por no haber respondido a ninguna de esas palabras». Pero sabía que el tiempo de Dios es más sabio que nuestra prisa por ser comprendidos. Doña Carmen negó con la cabeza y se secó una lágrima con el dobladillo de su vestido. No estaban acostumbrados a ese tipo de conversación, pero era necesario y cierto. Josefina, que escuchaba desde lejos, apoyada en el marco de la puerta, cerró los ojos un instante y sonrió. Sabía que esto no era fruto de una conversación ni del esfuerzo humano. Era Dios. Era el cielo mismo tocando corazones poco a poco, con dulzura y firmeza. Porque solo Dios transforma de verdad. Solo Él es capaz de doblegar la lengua orgullosa, derretir la mirada dura, restaurar lazos rotos sin fanfarrias. A partir de entonces, doña Carmen empezó a ayudar más. Cuidaba a los niños cuando Josefina salía con su esposo, llevaba fruta para la merienda e incluso cocinaba a veces, lo cual era poco común. Él llamaba a Mateo «mi hijo», como si siempre hubiera sido así, y cuando alguien nuevo llegaba al pueblo y preguntaba quién era ese hombre sencillo al que ahora todos respetaban, ella misma respondía: «Ese de allá es mi yerno, pero para mí es como un hijo, un hombre a quien Dios levantó». Mateo continuó su vida con la misma serenidad. Salía antes del amanecer, regresaba con pescado, ayudaba a sus vecinos y enseñaba a los jóvenes. Nunca se jactó, nunca citó el milagro como un trofeo. Lo llevó todo en el silencio de los humildes, con la firmeza de quienes saben que no fue por mérito propio, sino por la gracia divina. Y lo que antes era piedra de tropiezo, en Mintasitz, boca de otros, ahora se convertía en testimonio, porque incluso las lenguas más afiladas, ante lo imposible, se inclinan, no por obligación, sino por reverencia ante lo inexplicable, por lo que solo la fe puede revelar. Con el paso de los meses, el pueblo, antes dominado por la desconfianza, la escasez y el silencio amargo, comenzó a respirar a un nuevo ritmo. El milagro que había comenzado con una red llena de peces se transformó en un movimiento continuo de transformación, y Mateo, sin buscar jamás la grandeza, se convirtió en un ejemplo vivo de fe, dignidad y servicio. No se conformó con la abundancia ni se encerró en la comodidad que solo él podría haber alcanzado. En cambio, se acercó, como quien sabe lo que es hundirse, pero también lo que es ser levantado por la gracia. Con el dinero que recibió de sus primeras ventas y la colaboración con el restaurante, Mateo renovó el barco, como lo había hecho antes, pero fue más allá. Compró madera y herramientas, y con la ayuda de algunos residentes, construyó una pequeña planta procesadora de pescado cerca de la playa. Nada lujoso, pero limpio, organizado, con mesas amplias, ganchos de hierro y espacio para almacenar los mariscos de forma segura. Allí comenzó a trabajar con otros 5 hombres del pueblo, todos pescadores que, como él, habían experimentado el hambre, la pérdida de redes, la fe y la autoestima. Personas olvidadas por el mundo, pero no por Dios.
Juan fue el primero en ser contratado. Después vinieron Rogelio, Sebastián, Teo y Emiliano, todos con historias similares. Hombres que alguna vez consideraron rendirse, pero que ahora sentían orgullo de nuevo al ver sus manos llenas de pescado y dignidad. Mateo insistía en repartirlo todo de forma justa. Aquí nadie es mejor que nadie. Quien trabaja honestamente siempre tendrá un lugar a mi lado, decía. Y así fue. Pescaban juntos, limpiaban juntos, vendían juntos. El dinero que entraba se reinvertía. Una parte iba a mantener a sus familias, otra a la factoría y otra a viudas, huérfanos y madres solteras que aún atravesaban momentos difíciles. Sus hijos, que antes compartían un pedazo de pan con tristeza, ahora se sentaban a la mesa con abundancia y risas. Carlitos, el mayor, decía con orgullo: «Quiero ser pescador como mi padre, pero también quiero ayudar a los demás». Marisol soñaba con estudiar nutrición para enseñar a las familias del pueblo a aprovechar mejor los alimentos. Y Diego, todavía niño, decía todos los días antes de dormir: «Gracias, Dios, por enviarle el pescado a mi papá». Mateo observaba todo esto en silencio. Sabía que el verdadero milagro no era la red llena, era lo que venía después. Comprender que el sufrimiento no había sido en vano. El tiempo de dolor le sirvió para madurar su fe, para acallar su vanidad, para sanar su prisa. Ahora cada paso tenía un propósito. Cada acción estaba guiada por la gratitud. Miraba el mar con una mirada diferente, no como quien exige, sino como quien comprende. Había aprendido que la verdadera fe no es la que solo cree cuando todo va bien, sino la que se arrodilla incluso en la oscuridad, incluso sin respuestas, incluso cuando parece que Dios ha callado. Un día, al anochecer, sentado en la arena con Josefina, viendo a los niños jugar a lo lejos, Mateo dijo en voz baja: «¿Te acuerdas de aquella noche, cuando fui sola a la playa, sin esperanza?» Ella asintió, con los ojos llenos de recuerdos. «Me acuerdo, yo también oré aquella noche, en silencio. Le pedí a Dios que no dejara que tu corazón se apagara». Mateo le tomó la mano y añadió: «Esa noche, cuando lloré, Dios ya estaba preparando el sol». Y esa frase, pronunciada en un momento íntimo, terminó extendiéndose por todo el pueblo. Empezó a ser repetida por los vecinos, contada en misa, enseñada a los niños. Cuando Mateo lloraba en la oscuridad, Dios ya estaba preparando el sol. Se convirtió en un símbolo de fe y resiliencia. Se convirtió en un recordatorio vivo de que Dios no olvida a quienes perseveran. Mateo no solo pescó, encontró un propósito, porque quienes esperan en Dios no esperan en vano. Cuando todo parezca perdido, recuerda, el milagro puede estar más cerca de lo que tus ojos alcanzan a ver. Dale me gusta a este video si algo te conmovió. Suscríbete para seguir con nosotros en este viaje de fe y esperanza. Y en el próximo video te espera una historia aún más sorprendente. Prepara tu corazón.